Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes en Perú, buenas noches en España. Bienvenidos a Chaya, Culturas Libres. Yo soy Shirley Paucara y soy directora de Chaya. Casi nunca me presento, así que hoy he decidido hacerlo. Y esta noche tengo nada menos que el placer de presentarles a Anaí Arauz. Seguro que muchísimos de ustedes la conocen. Anaí es una gran actriz, gran pedagoga, directora de sus trabajos también y una gran amiga, un maravilloso ser humano. Antes de presentar el currículo de Anaí, que es pura, que de verdad que ya verán toda la chamba y la poética de su trabajo, pues Anaí, saludar un rato, ¿no? Antes de eso, y nada, agradecerte profundamente que puedas estar ahora con Shaya. Gracias, Shirley, gracias, José. Nada, desde que me invitaste me emocionó mucho. Yo te decía que todo el año pasado yo me había sentido muy tímida frente a la virtualidad, pero hay que lanzarnos a las piscinas, ¿no? Y qué mejor que lanzarse en una piscina de agua temperada, ¿no? Con la gente que uno quiere. Así que muchísimas gracias por esta invitación y feliz de poder compartir y pensar lo que hago. Porque cuando uno comparte lo que hace, primero lo piensa para sí mismo, ¿no? Gracias a ti, Anaí. La verdad es que Anaí para mí es una gran mujer y ella cuando inclusive uno lo puede ver en su trabajo y además también en el mismo nombre de su compañía Viajera del Sur, ella viaja así enamorada, cual poesía por todos lados, ya nos contará un poco a los lugares que ella ha ido con esta compañía, pero casi 20 años de trayectoria y tiene interpretaciones como Aprendiendo a volar, Cuentos viajeros, Ojos, Historias para atravesar mundos, Cuando el sol anuncia la lluvia, eso también ya nos va a contar más adelante, que es un trabajo muy particular, ¿no? Relacionado con una mujer de nuestro país, literata. Luego La muertecita del príncipe feliz, Cuentos de tiempo de tormenta, y luego uno de los proyectos que más me ha sorprendido a mí también, y seguro que a mucha gente, además lo más importante es que a la gente a la que ha llegado el proyecto, es Atravesando Muros, que ha ganado por 3 años consecutivos los premios de estímulos económicos. Vaya, o sea, es todo un trabajo, Anaí, es todo un camino. Además, eres del Cusco. Y, y cuéntanos, Anaí, ¿cómo empezó este camino del teatro? ¿Cuándo tú te das cuenta que quieres hacer teatro, que quieres hacer la narración, que quieres incursionar en todo este camino? ¿Cómo lo descubres? En verdad, creo que un poco como todos, todas, lo descubro mientras lo voy andando, ¿no? No, creo que no hubo un momento en que dije, tomo la decisión de hacer teatro, pero creo que sí pasaron algunas cosas claves en mi vida que me trajeron a este río, ¿no? Lo primero es que yo de chiquita era súper tímida. Soy la tercera hija de tres, y además de toda una generación de primos que siempre todos estaban juntos y como yo era la más chiquita, era mantequilla en todo, ¿no? Nadie quería que yo esté, siempre me paraban votando y, y además yo tuve una enfermedad de chiquita, mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad del beso. Es un virus que se te mete porque te han besado en la boca, se supone. Y recuerdo que de niña, bueno, ni me acuerdo, pero me han contado. Me pusieron un producto que hizo que todos mis dientes estén completamente negros. Y era súper vanidosa. Entonces, imagínate, chiquitita, vanidosa, mujer en el mundo en el que vivimos y también ahí, ¿no? Como un factor más para mi inseguridad. Encima tenía pie plano y me pusieron unos zapatos ortopédicos de esos, así tipo soldado, y los tuve varios años. Entonces pasaron como una serie de cosas en mi primera infancia que hicieron que sea súper insegura, siempre estaba detrás de mi mamá. Hice 2 años con ella en el colegio, porque ella era profesora de jardín y estuve 2 años con ella. Y luego me pusieron en un colegio de monjas, solo de mujeres. Y al comienzo me costó sentirme parte del grupo, siempre era medio tímida, hasta que, y eso fue clave y tiene que ver justamente con este río maravilloso de las artes escénicas,
le dijeron que como tenía el pie plano, debía hacer ballet. Me metieron al ballet y no aguanté ni 2 días, porque soy hiperactiva, tú me conoces, ¿no? Y quienes me conocen, tengo mucha energía. Eso ya de grande, de niña, era una tímida, pero no me paraba de mover, ¿no? Entonces no aguanté el ballet y me pasaron a la gimnasia atlética, acrobática y artística. Y ahí creo que fue mi primer encuentro con el mundo de la escena, el primer encuentro con este universo de que tú haces algo y aunque sea una persona, hay alguien que te está mirando, ¿no? Y fue muy, muy importante para mí porque fue un espacio donde sentí que podía hacer algo bien. Me acuerdo que era la más pequeña del grupo de todas las alumnas de gimnasia, pero el profesor me ponía adelante y todas las grandes me seguían. Entonces yo me sentía importante, sentía que hacía algo bien, me sentía vista, reconocida. Y eso fue sanador, ¿no? Porque Importante. la potencia del arte, ¿no? El que construye nuestra identidad. Entonces, ese fue el primer encuentro y me fue muy bien, ¿no? O sea, creo que era el espacio donde poner esta energía extra que yo tenía como niña, como mucha energía, mucha vitalidad, el espacio donde sentirme reconocida, vista, valorada. Recuerdo que en las actuaciones del colegio a veces me pedían que haga un drill gimnástico. Y yo ahí hacía mi drill gimnástico. Me recuerdo con los discos de vinilo de mi mamá poniendo la música y entrenando, ensayando y creando mis coreografías a los 7 años, ¿no? Wow. Es que realmente empezaste eso bastante joven, pero además empezaste en un punto muy clave, que es el entrenamiento físico. Entonces, la verdad es que tuviste además un entrenamiento súper riguroso. Eso fue, yo creo que es clave para cualquier entrenamiento, digamos, actoral, ¿no? O para cualquier persona que se quiere dedicar a la actuación. Entonces, tú lo hiciste desde pequeña, vaya que nos aventajaste mucho, Anaí. Pero Sí, o cuéntanos. sea, dicen que lo malo siempre trae lo bueno, ¿no? Tener el pie plano y todo eso me llevó al lugar donde finalmente he elegido poner mi vida, ¿no? O sea, no, esa fue una de las pinceladas, ¿no? Porque eso solo duró 2 años. Me rompí el codo y dejé la gimnasia, pero la gimnasia se quedó en mi cuerpo. Y no solo la gimnasia, sino esto que nos da llegar a espacios donde creo que donde uno siente que tiene el potencial. Eso es un regalo, que es finalmente el encuentro con la vocación, ¿no? Entonces, Eso, ¿no? Encontrar el luego elemento. me fui por otros lados y me perdí. Y eso Pasaron es muchas lunas para regresar a esto. Pero fue claro, el primer encuentrito, ¿no? buenísimo, eso es súper importante. Aprovecho para comentar esto también, por si también nos ven otras personas que no solamente están dedicadas a las artes escénicas, o también para ellos, porque, bueno, ellos ya saben, yo me imagino de sobra, lo importante que es para los niños, para la educación, el arte, ¿no? O sea, y todo lo que uno puede encontrar, encontrarse uno mismo, que es lo más difícil que hay en este, en este transcurrir de la vida, encontrarse uno mismo, y el arte nos lo permite, así que siempre hacer arte. Pero Anaí, cuéntanos, ¿cómo es que llegas entonces al momento de decir, bueno, ya es momento de ponerle un nombre a mi proyecto, a Viajera del Sur? ¿Cuándo empieza Viajera del Sur? Y cuéntanos un poquito así tu recorrido en ese sentido. Viajera del Sur ya empieza cuando yo tenía 35 años. Yo luego en la universidad retomé el tema del Ah, teatro. Pero digamos, ya dedicarme a esto fue eh, a los 35. Yo estudié psicología, pero dedicaba muchísimo de mi tiempo, mucho más a formarme como actriz que como psicóloga. Y entonces a los 35 estaba trabajando en una ONG y decidí irme de viaje, dejar mi trabajo y me sentí lista para irme de viaje haciendo teatro, porque todo el proceso antes había sido, digamos, siempre con otras personas, siempre en compañía, siempre participando puntualmente en algunas cosas, pero no con mis propios proyectos, ¿no? Hasta que justo antes de viajar en un festival
independiente acá en Cusco, compartí digamos, el inicio de lo que fue aprendiendo a volar, y fue muy, muy lindo lo que generó en ese encuentro, ¿no? Recuerdo que estábamos, Tania Castro, que es una Wow, amiga maestra. hermana y también alguien que me ha empujado muchísimo en este universo, y dos personas más en escena, y cada uno tenía que compartir una historia. Y cuando yo compartí aprendiendo a volar por primera vez, o la semillita de este espectáculo, recuerdo que cuando acabé, la gente estaba llorando, yo estaba llorando, cuando volteé a mirar, Tania estaba llorando, todos estábamos llorando, pero ese llanto de empatía, ese llanto sanador, y ese llanto que me dijo, puedes hacer esto ya sola, ¿no? Y entonces cuando me fui de viaje, se fue de viaje conmigo aprendiendo a volar y cuentos viajeros, ¿no? Y fuimos viajando y creciendo juntos, como una mamá si viajara con sus hijos, ¿no? Yo he elegido en la vida no tener hijos, pero los tengo de otra manera. Entonces, Viajera del Sur surge justamente en el viaje, viajando, y mi decisión a dedicarme solo al teatro también surge en esa experiencia, ¿no? Que fue muy potente, ¿no? A nivel personal y también a nivel de esta decisión, ¿no? Muchos hemos visto tu trabajo precisamente de Aprendiendo a Volar, lo he visto ya hace algunos años y ciertamente me puso la piel así de gallina, como quien dice muy comúnmente, ¿no? Pero eso, no paré de llorar toda la obra y de sentirme tan identificada y de juntar fuerzas siempre, es como eso, como un aliciente para que podamos eh, volar nuevamente, las veces, saber que podemos volar las veces que queramos, ¿no? Y en ese sentido, este trabajo pues aporta muchísimo, la verdad, a la libertad de los espectadores, a generar una reflexión más emocional, más orgánica, más desde los sentidos, y la verdad que, que Anaí es un trabajo súper valioso, y la verdad en general lo que haces y todo lo que está generando en el público. Y luego ya hablaremos un poco más de este otro proyecto, Atravesando Muros, que es aún más rompedor y más transformador. Pero me gustaría que me cuentes un poquito cómo es que, o a quiénes, a qué maestros tú admiras, con qué maestros te has formado, qué maestros te han apasionado. Hay quienes nos alimentan, nos nutren nuestro trabajo de manera muy directa, pero otros también de manera indirecta, ¿no? Que no necesariamente los hemos tenido al lado. Pero cuéntanos un poquito esto. Bueno, en verdad yo no me formé, digamos, no estudié artes escénicas, ¿no? Ni siquiera estaba al comienzo, ¿no? Cuando tenía que elegir, ni siquiera estaba en mi cabeza, voy a estudiar teatro, cosas por el estilo. Estudié psicología, pero claro, yo no tuve, digamos, no estudié formalmente y sistemáticamente como alguien que entra a una universidad, que no son los que más en el Perú, ¿no? Es creo que una minoría. Pero tampoco tuve ese lujo que tuvieron algunos, donde estás tú y donde están todas las generaciones de Cuatro Tablas y seguro los que han hecho teatro de grupo, de poder pertenecer a un grupo que tiene un trabajo sólido, sostenido en el tiempo y que de algún modo se transmite como los grandes oficios de maestro a discípulo, ¿no? Y que tú vas en el tiempo gozándolo y poquito a poco interiorizándolo. No tuve ese privilegio tampoco. Quizás lo más cercano a eso sí fue mi vínculo con Tania Castro, que también le había mencionado al comienzo. Tania, para los que no la conocen, es una mujer cusqueña así súper potente, súper fuerte. Ella es parte de toda una familia teatral y además de yo haber estado cerca de ella desde chiquita, porque mi mamá y su mamá son profesoras y trabajaban juntas,
Luego, cuando empecé con el teatro, pasé por muchas experiencias de intentos de montajes, algunos se concretaron, otros se quedaron en el camino, como muchas cosas, muchos proyectos que uno empieza y al final nunca los presentas, enriqueces del proceso, ¿no? Entonces, creo que con ella fue la experiencia más cercana de tener a alguien como un maestro, pero claro, no fue así como tan prolongado en el tiempo, sino en momentos, ¿no? Y claro, luego con el tiempo me di cuenta que de hecho ella se nutrió mucho del trabajo de Yuyashkani, muchas de las cosas que nos planteaba en las exploraciones tenían que ver con, con temas que trabaja Yuyashkani, como la acumulación sensible, cuando hemos trabajado texto, porque no hemos hecho creación colectiva nunca con ella, a veces hemos trabajado desde textos como Lorca, o a veces textos que ella planteaba. También he aprendido el tema del análisis de texto y todo esto, que sé que viene más de la escuela, de, no sé, Alberto Isola, y más el enfoque del trabajo de texto, ¿no? Pero claro, nunca me lo enseñaron así en la pizarra, esto, sino lo fuimos aprendiendo haciendo, ¿no? Entonces ella fue súper importante, y también porque yo, claro, les contaba al comienzo que de niña era súper tímida e insegura, y eso uno lo carga en la piel hasta el final de su vida, aunque va dando pasitos. Entonces también lanzarme a la escena siempre me tenía que empujar a alguien, eso era, y ella me empujaba, ¿no? Entonces eso se agradece, ¿no? Que alguien que... Ahora yo ya me empujo sola, por suerte he aprendido a empujarme, y creo que eso es también muy valioso, pero ha habido momentos en que sí era necesario alguien que te diga, ya, y tú vas. Anaí, la verdad es que Tania Castro es una maestraza, y además me encanta que haya sido una mujer, ¿no? La verdad, la que haya impulsado este camino y que haya también provocado pues a otra mujer, realmente eh, es maravilloso. Y créeme que igual, Anaí, en todo este movimiento del teatro de grupo, mucho está el trabajo personal, está el trabajo que cada uno genera, la exploración, que es lo más difícil, y ese camino en donde uno está solo y tiene que encontrar todo el material y demás, es lo más bravo. Y es lo que tú has hecho durante todo este tiempo, y la verdad, en tu trabajo, en todo el trabajo que tú haces, se ve un trabajo de investigación, se ve un trabajo de tan alta calidad, pero al margen de la calidad, que puede ser algo inclusive bastante subjetivo, realmente es algo que llega en lo profundo del ser. Y cuando hay esa conexión, cuando realmente lo que uno ve en escena es verdad, eso es un regalo, más que, ¿no? que una obra como es un regalo. Y en ese sentido, Anaí, pues nada, tu trabajo habla por sí solo. Anaí, pero me encantaría que me contaras un poco también, en este caso, el proceso que tú llevas en tus trabajos. Ya un poco más para conocer el proceso de la actriz y también directora, porque tú te diriges tus trabajos y eso es súper complejo. Cuéntanos cómo lo haces. Cuéntame un poquito. Eh, bueno, en verdad, yo creo que igual como he aprendido el teatro viendo y haciendo, también he aprendido y voy aprendiendo a crear haciendo, ¿no? Es rico tener estos espacios porque justamente yo tengo pocos espacios para pensar como creo, ¿no? Pero sí, de hecho, ya tengo ocho espectáculos armados, y sí hay una, como, cada espectáculo tiene su proceso y sus matices, claro, no es el mismo, los mismos pasos que sigo, pero sí hay cosas que se parecen, ¿no? Creo que algo que tienen en común todos es que si hay una búsqueda de verdad. Para mí creo que eso es una de las cosas más importantes, también lo que más disfruto cuando veo otros espectáculos, cuando hay verdad, ¿no? Cuando a la persona que está compartiendo sientes que se le compromete el alma, el ser en lo que te comparte, ¿no? Entonces creo que de algún modo siempre busco
que vincular lo que a mí me preocupa, mis preguntas, mis interrogantes, mis sueños, mis dudas, mis conflictos existenciales, todo esto creo que tiene que estar cuando creo algo, ¿no? Porque eso es justamente lo que hace que lo que estoy creando me interpele a mí, ¿no? Y si me interpela a mí, quizás va a interpelar a otros. Entonces, en general, de lo que hablo es de las cosas que me preocupan de entrada, ¿no? Porque además yo, salvo un espectáculo, todos han sido cosas que a mí me han nacido, ¿no? Digamos, historias que me han gustado muchísimo y que he dicho, ay, esa historia quiero contarla, ¿no? Historias que me han conmovido al leerlas y he pensado, esta historia sí o sí en algún momento la quiero contar. Entonces creo que el primer paso es encontrar qué quiero decir, pero no es como pasos, ¿no? Lo vas encontrando en el camino, pero si tengo que sistematizar el cómo creo, sería, digamos, si voy a hacer un espectáculo de narración oral, ir encontrando las historias. Luego hago yo un trabajo si es una historia, por ejemplo, de Eduardo Galeano, hacerla mía. Entonces, normalmente trabajo sobre la historia y escribo y reescribo, pero no es una escritura cognitiva, sino es una escritura donde las emociones están muy comprometidas, ¿no? Porque voy escribiendo y voy incorporando cosas que son mías, muy mías, ¿no? Incluso muchas veces, o casi siempre, me doy la licencia de jugar al primera persona en muchas cosas, o mientras voy contando una historia, en los intervalos contar cosas personales vinculadas a la historia. Y lo otro es que, a diferencia, por ejemplo, del trabajo del teatro, donde todo está marcado, en mi idea de creación, hay mucho de vértigo siempre, ¿no? Hay una estructura de texto que yo no memorizo, sino como yo las he escrito ya se me quedaron, ¿no? Entonces hay una estructura del texto y hay una estructura de los desplazamientos, los movimientos, sobre todo esto cuando me ha tocado ir al teatro y claro, tienes que marcar luces, entonces tienes que tener tu estructura, sino cómo le dices al que te ayuda con las luces, dónde vas a estar, en qué momento. Además me consta Pero que hay una estructura luminotécnica bastante exigente. complicada, ¿no? Complicada Sí, sí, de me tu encanta la trabajo. luz. Sí, sí, sí. Entonces, hay una estructura en el texto, pero que la rompo, o sea, tengo la licencia de cambiar las palabras, de romperlas todo el tiempo, pero sí hay una estructura. Y hay una estructura en el movimiento y el desplazamiento, que también si siento que la quiero romper, la rompo y luego vuelvo, ¿no? Entonces, ese es un poco el modo, no está nada fijo, no hay nada fijo, ni el lenguaje, ni el movimiento, no hay una partitura, digamos, ¿no? Como a veces en algunos estilos de teatro, ¿no? Y claro, como yo combino oralidad y otros recursos de la escena, tampoco hay cuarta pared, entonces siempre mis propuestas, el público es demasiado importante, ¿no? Porque es como tejer con el público. No sé si he respondido a tu pregunta de cómo creo. Me estoy yendo por otro lado. Bueno, nos has hablado de una estructura de texto que tú vas creando, ¿no? ¿Es una estructura de texto que tú compartes con otras personas o es un, por ejemplo, cuando tú te encierras en tus trabajos, cuando tú estás en todo este proceso de creación, es muy, muy hacia adentro, es muy hacia contigo o lo compartes también como para ir viendo o ya cuando tienes el trabajo hecho? Pero esto Cuando porque ya tengo, generalmente cuando ya tengo el trabajo hecho. ya, eso me ha surgido. Eso me ha surgido Sí, o ahora. sea, Perdón. claro, es que como no tengo el texto, digamos, como guión, sino más como estructura, si la comparto así nomás, No quizás lo alguien hago. va a decir mucho, ¿no? Digamos, se completa la creación cuando además del texto está el cuerpo comprometido y toda la propuesta. Entonces, sí yo siento que mis estrenos son como, mis estrenos y cada presentación
son como los espacios en que se va puliendo y se va confrontando, y ahí voy descubriendo que esto sí, que esto no. Bueno, a todo el mundo nos pasa así, pero más aún cuando no tienes esta experiencia del ojo externo que antes ha visto y te ha recomendado. O sea, en el proceso hay poca participación de otros, pero luego siento que los otros son los que van dirigiendo el público, y también siempre pido a gente, por favor, ¿me puedes mirar y me das feedback? Es que Me parece muy valioso porque, claro, cuando tú creas todo, este, para, para que se termine de pulir necesitas de la mirada del otro, y a veces no solo la mirada, sino que te diga, sentí esto, sentí lo otro, me parece esto, me parece lo otro. Y la apertura de recibir, porque no siempre es fácil recibir, ¿no? a mí me da la impresión de que, claro, vas haciendo o vas teniendo los textos y los vas grabando en el cuerpo, mientras vas haciendo también todo el proceso, pero tú me corregirás si me equivoco, pero mientras vas haciendo también la creación de acciones, vas también asimismo incorporando estos textos y cambiándolos casi a tu antojo en la medida en que los sientas más tuyos. ¿Lo entiendo un poco así? Sí, 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 sí. Ya, bueno, es casi lo mismo que, que teatro en grupo, así que Sí, es así también. claro, porque si no, es que, claro, no se trata tampoco de aprender memorísticamente el texto, porque si no uno está pensando, ay, ¿qué voy a decir después? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y qué va a pasar después? Y claro, se traba y es todo muy racional, pero yo te veo, siempre que te veo muy orgánica y te veo muy de lo físico, ¿no? Del cuerpo, entonces, bueno, eso sí que has respondido mi pregunta. A veces, claro, uno tiene que ir tejiendo también, seguro que lo estarán haciendo la gente que nos está viendo, ¿no? Y cualquier duda también ponerla en el Facebook y darle siempre like a la página de Shaya, por favor. ¿Ya? Eso por un lado. Pero ya para irnos al otro lado de este proyecto tan potente que has estado generando, que es Atravesando Muros, y antes de hablar ya de este proyecto, me gustaría que compartamos un video que nos va a situar un poquito ya en este contexto. Este proyecto ha sido ganador de los estímulos económicos durante 3 años consecutivos. Así que nada, José, puedes ponerlo y luego vamos a hablar un poco más de eso. Eso está perfecto. En pantalla grande, para que lo podamos ver y escuchar. Ahí. Ahora seguro que lo coloca y ve el tema del volumen. Así que ya está, no tardó nada. Has recorrido varias ciudades, Anaí, con este proyecto, ¿no? Sí, 5 ciudades. Mientras que José va poniendo el vídeo, podemos hablar un poco de estas ciudades, pero además, para ponerlos también en auto, este es un proyecto que se lleva a cabo en las cárceles, ¿no? Específicamente para mujeres o también para todo tipo de, no Para necesariamente. mujeres especialmente. El primer año no solo era cárceles, sino incluía cárceles de mujeres, centros de diagnóstico y rehabilitación de menores, o sea, adolescentes infractores, en ese caso son varones, salvo hay uno en Lima, pero que no llegamos, y hogares de niños. El primer año fue esas 3 poblaciones. Con la obra Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar y cuentos viajeros. Y Aprendiendo a volar la compartíamos con las mujeres en los centros penitenciarios, y cuentos viajeros con los niños bueno, con los adolescentes y también con los niños de hogares. Claro, versión para adolescentes y versión para todo público. es verdad. Y José, ¿sí la tenemos el vídeo? Ya está.
que busca llevar aires de libertad en lugares de encierro. Entendí perfectamente. ¡Ay, qué! Los estímulos económicos para mí han sido una gran oportunidad y un gran aporte, porque sin eso no podría haber viajado a 5 ciudades donde reina el encierro, la desesperanza y el deseo infinito de alimentar el alma. Si no quiere algo con todo el alma, nada es. O sea, lo que he visto, pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Cosas que yo no sabía. Y cosas que ahora aprendí son como que nada es imposible, ¿no? Todo se puede demostrar en esta vida. La presentación de teatro es que les da a ellos la oportunidad de, a través de otras formas, ir interiorizando algunos mensajes. Creo que a través del arte, del teatro específicamente, logra tener ese mensaje más impacto en ellos. Y creo que eso es lo más importante. Todo el proceso para poder ganar el concurso de estímulos para mí ha sido un reto gigante. No soy especialista en armar proyectos, entonces cuando lo acabé y lo presenté, recuerdo que dije, no importa si no gano, porque toda esta ruta ha sido un gran aprendizaje. Para hacer un viaje de niños y niñas, siempre se empieza por el primer paso. Viajar es marcharse de casa. Sentir que el tiempo es... He retrocedido a mi niñez, a mi infancia, he sentido soledad, tristeza. Al final he sentido una gran paz, encontrarme conmigo misma y redescubrirme nuevamente. La obra me hizo revivir cosas como el momento en que yo vine aquí, el temor, la inseguridad, el miedo. Tiene mucho que ver con lo que nosotros pasamos, por eso me sentí muy identificada. Es magia descubrir que el arte es un camino de libertad, un camino para aprender, un camino para crecer y un camino para curar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Ay, Anaí, qué profundo. Llegar a las personas que precisamente están privadas de su libertad para darles un poco de libertad y que ellos mismos puedan comentar que han encontrado paz, que se han encontrado a sí mismas, que, que pueden estar tranquilos, ¿no? Uno de ellos decía, puedo hacer o sea, todo se puede hacer en esta vida. Y eso es un gran aprendizaje, porque es cierto que la vida es tan complicada y el arte quizás nos lo puede hacer un poquito más fácil este camino, entre comillas, ¿no? No, no es fácil, pero sí como saborear un poquito más, a entendernos un poquito más, a gestionar mejor nuestras emociones y a poder dejar de sufrir tanto, que a veces sufrimos tanto, ¿no? Y más aún, estas personas, qué público tan particular. Anaí, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Tú qué aprendiste de todo este proceso? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que se ha trabajado también? Y un poco cómo continúa, porque entiendo que además el proyecto continúa. Así que ahí van varias preguntas, por ahí voy metiéndome de vez en cuando. Cuéntanos un poquito, ¿qué significó para ti este proyecto? ¿Qué has aprendido? Uf. Bueno, en verdad, a mí el tema de la libertad es un tema que me pone la piel de gallina, ¿no? O sea, yo en verdad he sido una privilegiada en la vida, ¿no? He nacido en una familia muy abierta, muy generosa, con dar libertad a sus hijos para que se encuentren, aunque a veces se pierden, confiar en que en algún momento se van a encontrar. Yo he nacido privilegiada a muchos niveles.
pero nunca he entendido por qué, y todavía no lo entiendo, por qué me moviliza tanto el tema de la privación de libertad para las personas, ¿no? Quizás porque yo siempre la estoy buscando, ¿no? Quizás muchas veces me siento atrapada en mí misma, ¿no? En mis propias cárceles, pero tengo la posibilidad de salir, respirar y agradecer la vida, ¿no? Entonces, no sé, el saber que hay personas que no pueden elegir a qué hora se despiertan, que no pueden elegir qué van a comer, que no pueden elegir si quieren o no quieren ver a la gente que aman, que no pueden elegir las cosas más chiquitas y esenciales de la vida, que no pueden elegir mirar y que no haya una reja, me duele profundamente, aunque sean personas que han delinquido, qué sé yo, ¿no? Me duele. Y además el sistema penitenciario es un sistema punitivo, ¿no? No es un sistema en el que uno se rehabilita, sino es simplemente te has equivocado y has cometido un delito, te castigo y eres un delincuente y te etiqueto y eres eso y nada más, ¿no? Entonces, creo que el proyecto surgió desde algo también muy íntimo y muy profundo, ¿no? Una búsqueda personal. Entonces, cuando se dio, cuando conseguí el presupuesto del Ministerio de Cultura, fue muy gracioso porque fuiste tú, Shirley, que me llamaste a las 12 de la noche. Yo había estado esperando los resultados todo el día y no habían publicado, ya me había olvidado y me llamas por teléfono porque tú también ganaste ese año y me contaste y me puse a saltar como una niña, así de 3 años que le han dado el regalo que estaba esperando. Y no pude dormir toda la noche de emoción. Primero fue riquísimo esforzarme tanto porque me costó muchísimo hacer ese proyecto. Yo no soy proyectista, noches trasnochándome, escribiendo, no soy tan buena escribiendo, pero revisando, ahí sí daba a personas, por favor, míralo, se entiende, ¿no? Y Pero entonces, además perdona que te interrumpan, y cuenta luego esto que me contaste a mí de cómo llegaste a la DDC de Cusco, por sí, sí, favor, que es súper anecdótico. sí, no yo no tengo impresora en mi casa, no vivo sola, no tengo impresora en mi casa y acabé todo, porque soy súper perfeccionista y eso es maravilloso, pero también es una cárcel, ¿no? Acabé todo a las 3 de la tarde y a las 4 cerraban mesa de partes de la DDC. Me voy a una fotocopiadora corriendo y se demoraron en imprimir y no imprimían. Al final imprimieron todo, llegué a la DDC 5 minutos antes de que cierre mesa de partes y no me querían dejar entrar. El guachimán me dijo, no, ya no están, pero señor, es 5 para las 4. No, ya no están atendiendo. Pero señor, y no me querían dejar entrar, me puse a llorar, así orgánicamente. A ver, voy a preguntarle. Y fue a mesa de partes y le preguntó, lo trajo al señor y me dijo, no, ya cerramos. Pero señor, me puse perfil bajo, no me salió porque no sé, por instinto, más bien me puse a llorar. Entonces, miren, he trabajado, bueno, pase. Me hicieron pasar, encima no había puesto los numeritos que se ponen, me puse otro con su cara de, ya puse, lo engrampé, lo vi, dije, bueno, ya está. Fue un alivio y imagínate la alegría de luego, después de todas esas dificultades y todo ese esfuerzo, que salga, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? O sea, creo que cuando alguien hace algo que le compromete orgánicamente y encima te esfuerzas porque te cuesta, porque no soy experta en eso, y encima tienes dificultades que las vas resolviendo y sale, es como, wow, gracias, ¿no? Sí, fue muy rico. Y bueno, luego la experiencia de llegar a esos espacios, de ver cuánta sed hay de arte. Yo creo que justamente el dolor es lo que nos hace, cuando estamos frágiles, cuando estamos vulnerables, cuando la vida nos duele, muchas veces es cuando estamos más abiertos a recibir. Y la gente en esos espacios de verdad es maravilloso cómo recibe, cómo acoge, cómo necesita
que le acerquemos cultura, que le acerquemos arte en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Lo agradece infinitamente. Es muy lindo como después de las funciones, que bueno, hacemos, el primer año viajamos por 5 ciudades, hacíamos las presentaciones y cuando acababa la función, yo les hacía cerrar los ojos y les hacía viajar, ¿no? A donde quisieran, pero con la sensación que les había dejado la obra, ¿no? Y veías a gente que le costaba cerrar los ojos, veías a otra gente que se fue muy lejos y que luego le costaba abrir los ojos, gente llorando, y luego una fila, sobre todo en los penales de mujeres, así tipo boda o funeral, esperando para abrazarte y decirte gracias, ¿no? Y en ese instante, si pueden contarte su vida, o por qué llegaron ahí, o qué les generó la obra, así una necesidad también profunda de ser oídas, ¿no? Sandro, que es mi compañero y que me acompaña en el proyecto, era el que ya, porque yo me podía quedar hasta 2 días escuchando a todas, ¿no? Pero él ya ponía el límite, pero también esa experiencia me hizo saber que no puedes, sí puedes, pero que es más rico poder ir, compartir algo que abre y luego volver. Porque yo iba, compartí algo que abría, que seguramente sacaba mucho, pero luego ya no volvía, ¿no? Entonces, qué rico poder volver. Entonces, en la segunda versión de Atravesando Muros, justamente me planteé eso, o sea, quiero dar y luego quiero ser oreja y quiero ayudarlas a sacar, ¿no? Entonces, en la segunda versión se planteó las presentaciones, pero también hacer un taller de 10 días, claro, no con todas, porque sería muy difícil, pero con un grupo. Lastimosamente, eso lo íbamos a hacer el año pasado, ¿no? Que no se pudo. No se pudo por la pandemia, ¿no? No, no. Solo logramos hacer, había dentro de la propuesta también estaba hacer un proyecto piloto en el Centro de Salud Mental de Cusco. Piloto porque nunca había presentado nada con pacientes psiquiátricos no leves, sino algunos un poco más que leves o muy variados, esquizofrenias, retardos, pacientes que están en rehabilitación por adicciones, ¿no? Claro. Eso sí lo hicimos y fue solo una función, justo antes de que empiece todo esto, y fue increíble, o sea, fue muy lindo también, la locura, el encierro, el abandono, esos espacios marginales donde el arte cala, ¿no? Cala y es recibido de una manera muy generosa. Y también la religión, o sea, a las cárceles creo que los únicos que van, no sé si los únicos, pero hay muy pocos proyectos que realmente van a cárceles, ¿no? Y las iglesias van muchísimo, ¿no? También. Bueno, y en el Centro de Salud Mental fue lindísimo. Me acuerdo que conté una historia que terminaba con abrazos. Y nos dio euforia y todos los pacientes empezaron a abrazar, yo empecé a abrazar a todos. Fue muy lindo y además, claro, ahora viéndolo en perspectiva, justo como una semana antes de que empiece todo esto, en que justo lo que no podemos hacer es abrazarnos, ¿no? Ahí está el peligro. Y creo que esos abrazos de algún modo se quedaron en mi piel, ¿no? Y de hecho, me gustaría volver a trabajar también con pacientes psiquiátricos, ¿no? Ese público sí me parece un público nuevo totalmente a investigarse. De alguna manera sí que se ha ido poco a las cárceles. Algunos proyectos pueden haber llegado, ¿no? A lo largo de estos años, que muy pocos o casi nada, pero a los centros de salud mental es un público totalmente desatendido, ¿no? Yo creo que el proyecto realmente ha sido un proyecto súper valioso para las personas propiamente que están allí, ¿no? Estas mujeres, estos jóvenes a los que les has podido dar esas alas de libertad y esa posibilidad de viajar fuera de ese entorno que a veces es tan deprimente, ¿no?
Y también, y sobre todo creo también plantearle al Estado peruano, replantear un poco las políticas de estos centros de rehabilitación, de estos centros penitenciarios, ¿no? O sea, de las cárceles, es súper fuerte, porque como tú dices, realmente a veces termina siendo un lugar que maltrata más. Y a veces, o más bien sí, creo, todos tenemos derecho, claro, a poder salir de ese, de ese túnel oscuro al que a veces nos sumergimos por tantas razones, ¿no? Muchas de ellas por la desigualdad social que existe en nuestro país, ¿no? Así que eso realmente es un doble o triple reconocimiento, Anaí, a tu proyecto. Pero cuéntame, ¿cómo hiciste ahora en todo caso para reestructurar el proyecto en esta época pandémica que a todos nos ha tocado pues, vivir y sufrir, muchos de nosotros perdiendo familiares, gente muy amiga, muy querida, ¿no? Hace poco hemos perdido gente también de teatro, etcétera. Pero cuéntanos cómo fue esta reestructuración. Bueno, estoy ahí. Ya. En este viaje de reestructurarlo. Es súper retador porque, claro, si para cualquier artista ha sido retador transformar lo que hacemos a la virtualidad, más retador en estos contextos que tampoco tienen implementada la virtualidad, salvo ahora en algunos lugares, ¿no? Y además que hay una necesidad, si antes era necesario, creo que ahora es mucho más necesario porque los penales han sido súper golpeados por esto, ¿no? O sea, no reciben visitas casi desde que empezó la cuarentena, tampoco están teniendo el acceso a la educación que antes lo tenían, ¿no? En los CEBAS, porque claro, el ingreso de personas externas a un ambientes donde hay hacinamiento, donde las condiciones de contagio es muy fácil que se den, están restringidas. En las visitas muchas veces son, además de todo el afecto que reciben, y que de hecho cuando hacíamos los ejercicios de dibujar y demás, lo que más salía y lo que siempre sale es el tema del extrañar a la familia. Ya me imagino cuál será el vacío con el que están en las cárceles, ¿no? Y bueno, en verdad es uno de las poblaciones más golpeadas con todo esto, ¿no? Afectivamente, emocionalmente. Creo que si para cualquiera ha debido ser súper duro perder a un ser querido, si estás dentro de la cárcel y has perdido a muchos de tus seres queridos y no tienes el soporte, debe ser desolador, ¿no? Entonces, Sí. estoy embarcada en esto de tratar de adaptar la propuesta. Este año íbamos a ir a Pucallpa, Cajamarca y Tacna, con esto que les compartía de la presentación y el taller. No se ha podido hacer y en esos espacios tampoco hay internet. Entonces, vamos a hacer un piloto, justo la próxima semana tengo, después de mucho esfuerzo, recién voy a tener una reunión con la directora del anexo 2 de Chorrillos, donde sí están teniendo algunas computadoras con internet. Entonces vamos a hacer un proyecto piloto de hacer un ciclo de presentaciones de algunas de mis obras, pero también hemos escogido cortometrajes y películas con temas que sabemos que pueden ser esperanza en este momento. Entonces vamos a hacer un ciclo de teatro-cine dirigido a todas las internas y vamos a escoger un grupo para hacer un taller. Obviamente va a ser distinto al que habíamos pensado, que tiene objetivos terapéuticos y que es bien difícil hacerlos desde la pantalla, y más si va a ser con un grupo grande, ¿no? Creo que va a estar más dirigido al trabajo con el cuerpo, que ya hacer conciencia del cuerpo es sanador. Total. Cuando, digamos, creo que una de las principales cosas que se bloquea cuando sufres es el cuerpo. Entonces ya creo que trabajar el cuerpo para ellas va a ser súper rico. Y ahí vamos a ir encontrando a ver qué otras cosas necesitan y yo puedo darles, ¿no? Pero esa es la idea, hacer un piloto primero en Chorrillos, evaluar la experiencia y luego poder replicarlo por lo menos en 2 penales más. Todavía no sabemos dónde haya las condiciones de llevarlo, ¿no? Pero va a ser un tremendo reto porque bueno, dependemos también del personal del INPE y también ahí hay
como dificultades, ¿no? Esto que mencionas me parece súper importante de ir trabajando un poco más el cuerpo, ¿no? Para soltar desde allí, porque es verdad que es toda una geografía, que tiene una memoria, ¿no? La memoria del cuerpo tan potente y en donde está grabada todo lo que somos conscientes y lo que no somos conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Todo lo que vamos absorbiendo con nuestros 5 sentidos y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, sí que es necesario moverlo para que pueda fluir toda esa marea de cosas de las que estamos compuestas, ¿no? Y curar y echar para adelante, ¿no? Porque sí, pero a veces no se tiene mucha conciencia de eso, o sea, y en general el mismo sistema educativo como que no la tiene, de la importancia que tiene el cuerpo para, oye, para vivir, para fluir es nuestro instrumento, ¿no? Y aprendemos todo de manera muy cognitiva, muy racionalizada, pero no lo hacemos a través del cuerpo. Entonces, la verdad es que me parece un súper reto, Anaí, y nada, de verdad, felicitaciones de todo corazón por el trabajo que has venido haciendo. Tú y tu compañero que ha estado apoyándote muchísimo, Sandro, ¿no? Sandro Latorre. Así que de verdad que sí, un trabajo para admirar. Ahora me gustaría, Anaí, que me pudieras contar, ya este es uno de los últimos procesos que has tenido, si no me equivoco, que es el de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Eh, Tremenda mujer, ¿no? Literata, indigenista también, súper potente. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso y ya como luego ya para ir terminando, porque ya después ya nos gana la hora, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco. Bueno, yo me encontré con Clorinda de una manera, o sea, obviamente en el colegio había escuchado hablar, como todos hemos escuchado, También. Clorinda Mato de Turner, de Ave sin Nido, y la Total. admiración de quién es y qué ha hecho, pero en verdad no la conocía, ¿no? Ujú. Recién, hace 3 años, más o menos, sí, 3 años, que me pidieron una organización que se llama justamente la Procultura Clorinda Mato de Turner, que es un grupo de mujeres mayores de la Alcurnia Cusqueña, que tienen una organización. eh, Generalmente hacen un evento en el cumpleaños de Clorinda. Entonces me pidieron, ¿puedes hacer el personaje? Mostrarlo un ratito así y después hacer la presentación de tu espectáculo, Cuentos Viajeros. Entonces dije, bueno, ya. Y empecé a leer, investigar y me di con la sorpresa de tremenda mujer, ¿no? O sea, Clorinda ha sido y es, porque todavía está, desde el legado que ha dejado, una gran luchadora, feminista, indigenista, ha sido en su momento donde el status quo y el poder estaba en manos de la iglesia, ella ha puesto, o sea, ha tocado la herida de lo que hasta ahora pasa, ¿no? De los abusos de la iglesia, sobre todo a las mujeres más vulnerables, a las indígenas, las violaciones y todo lo que se daba, ¿no? Desde su novela, desde las crónicas que ella escribía, porque era periodista también. Le han excomulgado, las mujeres cusqueñas de la alcurnia cusqueña de esa época han quemado sus libros en la plaza de armas, la insultaban, le decían que era una solterona porque no había tenido hijos. O sea, ha vivido una serie de cosas durísimas, pero ha estado ahí al pie del cañón luchando, ¿no? Y luego ha vivido en Argentina y también defendía a la mujer, no solo a la mujer indígena obrera, sino también a la mujer obrera del pensamiento, ¿no? La mujer que puede crear ideología y que no solo puede, que lo hace, ¿no? Entonces sí, Clorinda es tremenda, ¿no? Tremenda. Y qué loco que recién me la encuentro ya grande, ¿no? O sea, recién me intereso en ella gracias a esto. Entonces, al final no hice un espectáculo, no hice un personajito de 15 minutos, sino sin querer me puse a escribir y me salió una obra de 40 minutos y cuando le dije al que me había pedido, le dije, mejor ya no presento cuentos viajeros, solo hago, solo presento Clorinda. Y fue muy lindo, o sea,
lo armé en 20 días, fue increíble, así fue rapidísimo, igual como lo hago, ¿no? Escribí una estructura que más o menos tenía interiorizada, tenía mi partitura, le pedí a un músico que me ayude con la música, no ensayamos mucho, pero hay las partituras que se pueden romper, y cuando lo presenté fue súper interesante cómo se recibió del otro lado, ¿no? O sea, fue muy rico, y para mí también fue muy rico acercarme a esta mujer, ¿no? Y como creo que siempre me pasa, ¿no? A mí me gusta el teatro no de la representación, sino de la presentación. O sea, que de algún modo siempre estoy yo. Y creo que también en esa Clorinda estaba yo, ¿no? Aunque nunca hablaba de Anaí, sí estaba Anaí. Y un lado de Anaí, ¿no? Y luego, bueno, he presentado 2 veces más el trabajo, y estoy con muchísimas ganas de que siga creciendo. Justo ese trabajo sí me gustaría que me dirijan, o sea, me encantaría, SOS, necesito directora. En algún momento le he estado coqueteando a Anita Correa, pero sé que ella anda súper ocupada. Y claro, me encantaría ya no desde solamente de la esencia, sino sí jugar a quizás a seguir trabajando con Clorinda, pero también quizás en paralelo contar cosas mías, ¿no? No sé, crear un montaje que no sea el convencional histórico de la mujer, sino a ver cómo esa mujer de esa época todavía sigue vigente en nuestras luchas y en lo que a nosotras, mujeres de esta época, nos duele, nos preocupa, nos cuestiona. Sí. Ujú. Qué importante este proceso, Anaí, de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Nosotros desde Chaya Culturas Libres, precisamente, queremos contribuir, queremos visibilizar el trabajo de las mujeres en general, a nivel histórico, ¿no? A través, por supuesto, de las artes, pero también las mujeres que estamos haciendo posible que el movimiento de teatro esté latente, esté vigente desde los diferentes planos, ¿no? Tanto como creadoras escénicas, tanto como gestoras culturales. eh, por eso esta charla de creadoras emancipadas, además emancipadas porque son dueñas de sus propios procesos, de sus propias investigaciones, dan a luz a cada momento, y eso para mí se ve claramente representado en mujeres como tú, Anaí. Así que de verdad te agradezco profundamente que hayas estado. Esperamos que este espacio pueda seguir inspirando, a seguir conociendo estas historias, pero a seguir inspirando a que más mujeres se animen a crear y se animen a ponerle nombre a sus procesos y se animen a estar presentes desde el plano escénico y desde el plano de ese pensamiento que hablaba Clorinda Mato de Turner, ¿no? De hacer política, no necesariamente partidaria, pero sí de estar presentes en la de aquí y ahora, decir lo que pensamos y dejar huella de nuestras acciones, porque muchísimos años hemos estado así, pasando como desapercibido, pero además yo creo que es parte de nuestra propia naturaleza, siempre estar a veces un poco al margen, haciendo mil cosas. Es que, claro, no hay tiempo para pensar en estar ahí en el escaparate, porque estamos avanzando mil, pero es necesario ponernos al frente y decir, aquí estamos y somos las que movemos, o sea, somos una gran fuerza y realmente las que movemos ahora mismo. Oye, habría que hacer un estudio del trabajo de las mujeres ahora mismo, inclusive en la actualidad, y toda su repercusión en el teatro, en la gestión cultural, etcétera, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Pero eso, para terminar, Anaí, entonces preguntarte, ¿qué mujeres del ámbito teatral, de las artes escénicas, tú admiras y por qué? Y con eso ya cerramos la entrevista, ¿te parece? ¿Qué tal pregunta? Bueno, admiro a muchas, a muchas que son visibles y muchas que no son tan visibles. Una que es muy visible es Anita Correa. En verdad, a todas las mujeres de Yuyashkani, admiro mucho el trabajo de Yuyashkani. A Anita, que es, bueno, es a la que más he gozado yo, digamos, ¿no?
Me parece que hace un trabajo, o sea, además de la profunda investigación para todo lo que hacen, además de que es el ejemplo de lo que es una artista entera, ¿no? O sea, ellas cantan, tocan instrumentos, manejan objetos de una manera, o sea, me quito el sombrero. Yo cada vez que veo cualquier trabajo de Yuyashkani y de las mujeres, me, me da envidia, esta envidia de algún día voy a llegar ahí, o si no llego, esa es mi utopía, es increíble, me encanta. Y además veo que Anita no solo hace eso en su trabajo artístico, sino es un motor para las luchas, ¿no? Ella es, Total. no sé dónde saca energía, es brutal. Ha cumplido creo que 60 y algo, y tú la ves en 1000 charlas, en 1000 movimientos, organizando un montón de cosas. Cuando la tienes cerca, la ves siempre con su cuadernito, anotando y con la curiosidad de seguir aprendiendo. No tiene la posición de yo soy la que sé, y no, todo el tiempo tiene esta inocencia y esta frescura y estas ganas de seguir aprendiendo, y eso me parece maravilloso. Eh, y hay muchas mujeres no tan visibles, pero que están más cercanas a mí, que quizás no son tan grandes artistas, pero que siempre están moviendo, ¿no? Dalia Ivanova es una amiga muy cercana que siempre está ahí empujando, siempre que dice que va a hacer algo lo hace. Admiro también, no sé, en Argentina hay una directora, se llama Vivi Telles, que ella trabaja el biodrama, que ella lo que hace es ver historias cotidianas, encontrarles la teatralidad y pedirles a esas personas que armen obras con eso, y poner en escena lo cotidiano, y encontrar la teatralidad, y encontrar la historia, y la potencia de la historia en lo cotidiano. Me parece muy lindo. Mariana de Altaos, que trabaja lo testimonial, también me parece que es un trabajo maravilloso. Tú como gestora, que empujas tantas cosas y que no paras, o sea, que has sido un gran motor para todos los encuentros de Ayacucho, desde que sé que estás con las 4 tablas, aunque no seas la cara visible, pero que siempre estás ahí haciendo. Y así, o sea, en verdad podría Tania acá como tremenda, Wow. etcétera, Gracias. etcétera. Gracias, Anaí. De verdad, gracias por este tiempo compartido, no solamente el tiempo de la entrevista, sino el tiempo de acompañarnos como mujeres, como artistas, como gestoras. Creo que nos conocemos ya algunos años, ya no me acuerdo cuántos, pero ya, no sé, algunos. Y siempre, eh, o sea, o desde que te vi, dije, uff, realmente enamoras. Enamoras porque tienes una energía súper transparente. Sabemos, yo creo que nos reconocemos o reconocemos a alguien cuando podemos confiar y cuando sabemos que tiene el corazón abierto. Y eso es súper potente y creo que es lo que más caracteriza, no solamente te caracteriza como ser humano, sino, como ya lo decía antes, en la escena. Así que nada, gracias por echarle punche, por trabajar tanto, por ser parte de esta fuerza teatral que tiene nuestro país. Y nada, desde aquí también un saludo muy amorosa a las maestras que has mencionado, en especial a las que tenemos más cercanas, a Tania y a Anita Correa, que son pues un ejemplo y que nos han dado como la energía y la fuerza para seguir en este camino que a veces puede ser tan difícil en nuestro país, pero ahí estamos, ¿no? Gracias, Anaí. Gracias, Shirley, gracias, gracias. De verdad, un lujo y un regalo tener este espacio. Y nada, nadar en una piscina de agua temperada. A ti, gracias. A los que nos están viendo, denle el like a Shaya, compártanlo en sus páginas para que puedan seguir conociendo esta iniciativa que es fundamentalmente hecha por mujeres. Tenemos una red Chaya en la que Anaí precisamente es parte de esta red. Ya pronto presentaremos la red y verán las compañeras que tenemos tanto del país como de Latinoamérica y les contaremos unos proyectos súper interesantes. Así que prepárense.
Bueno, hasta pronto en Chayas Culturas Libres. Gracias nuevamente, Anaí. Y a todos Gracias a todos, todas. Gracias, José, que está ahí. a José, que está en la parte técnica, a Fran Gutiérrez, que nos mandó saludos, a Kevin Capos y a Sandro Latorre también. Hasta pronto, hasta pronto. Chao. Chao.